¿Qué piensas o sientes ante la crisis? Ante aquellos momentos donde te sientes ahogado, ahogada y no ves salida del mar de cosas que se mueven a tu alrededor. Es como si estuviéramos varados en un océano con un clima cambiante. De pronto todo está muy sereno y puedes nadar con toda facilidad hasta que comienza una feroz tormenta acompañada de olas salvajes y lo único que puedes ver cerca es tu fin. Así de radicales podemos sentir nuestras emociones. Algunas veces todo se disfruta más y otras veces no vemos salida. Y es por eso que el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre cómo podemos aprovechar el miedo, el caos y la catarsis como una oportunidad de transformación. Bienvenidos sean todos a Consciente Inconsciente Podcast. ¿Qué onda, amistades? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Azul Rivera y estoy muy feliz y muy emocionada de tenerte otra semana más acá en Consciente Inconsciente Podcast. Y como ya lo pudiste escuchar en la introducción del episodio del día de hoy, vamos a estar hablando sobre un tema que de hecho lo dejé a votación en nuestras redes sociales, que aquí se las voy a dejar por si todavía no nos siguen, porque pues lo que a mí me interesa en esta nueva temporada es conectar más con ustedes, con lo que realmente necesitamos como colectivo y ver cómo nos podemos nutrir en nuestro proceso personal. Y en este caso, este tema del miedo, siento que últimamente ha sonado muchísimo en temas espirituales y hemos escuchado mucho de cómo lo puedes aprovechar como un impulso para evolucionar, para crecer. Así que primero vamos a plantearnos bien qué es la crisis, qué es el caos, cuándo viene, por qué el miedo nos genera esta sensación de no podernos mover, por qué nos paraliza, cómo podemos hacerle para avanzar y realmente aprovecharlo como una oportunidad. Bueno, pues si este tema te interesa, vete a poner cómodo, vete a poner cómoda. Ya sabes que me puedes poner de fondo mientras estás trabajando, mientras estás haciendo alguna otra actividad y yo por mientras le echo a mi choro mareador con este tema que está súper interesante, que es el miedo como oportunidad de transformación. Vamos a comenzar. Primero que nada vamos a definir juntos qué es el miedo para cada uno de nosotros, porque bien, yo puedo empezar ahorita a contarte mi ejemplo, pero creo que es súper importante que te pongas en estas situaciones donde realmente te paralizas y dices, ¿sabes qué? Yo de este punto no paso. Porque, por ejemplo, se me han acercado personas y muchos de ustedes con la dinámica que tuvimos en redes me comentaron distintos ejemplos de lo que puede ser el caos, la catarsis, lo que fue para ustedes el parteaguas de su vida que realmente les generó mucho miedo y que sentían que no lo iban a poder pasar, pero al final encontraron como ese caminito, esa salidita que realmente les hizo sentir como más cómodos, más seguros o más esperanzados. En este caso, para mí el miedo ha sido algo que me ha hecho ver las cosas de maneras muy distintas. Desde que soy muy chiquita, así, más chiquitita, desde que tengo memoria, yo he sido una niña muy nerviosa, muy asustadiza. Algo que me caracterizaba mucho es que yo cuando sentía nervios y miedo en general, me enfermaba, me escondía, me ponía a llorar, o sea, era algo que me generaba muchísima presión. A lo largo de estos años he ido comprendiendo que este tipo de sensaciones de miedo vienen de una sensación de querer ser aceptada por todo, o sea, de cumplir ciertas expectativas, y esas expectativas se han vuelto tan grandes, tan gigantes para mí, que llega un punto que me rebasan y no los puedo alcanzar. Entonces se vuelven una presión, me generan estrés, me generan ansiedad. Entonces he tratado como de analizar evidentemente de dónde viene la raíz de tantos miedos, de tantas inseguridades, de tantas comparaciones, y claro que hay muchísimas respuestas. Realmente si ustedes se ponen a pensar de dónde vienen la mayor parte de nuestros miedos, son de cuestiones que no tienen que ver con nosotros. De hecho, acuérdense que en un episodio donde les hablo sobre el amor propio y autocuidado consciente, les estoy platicando que la mayor parte de nuestras inseguridades no son generadas por nosotros, es decir, no nacemos con ellas. Conforme vamos evolucionando y vamos creciendo, vamos entendiendo nuestro contexto social, vemos a nuestra familia, vemos los miedos de nuestros papás, esos miedos también se inculcan, también se heredan. Entonces tú vas creciendo, vas avanzando y te vas creando basándote en la realidad de las personas cercanas a ti. Entonces va a llegar un punto donde te vas a empezar a definir más, vas a empezar a ver que hay cosas que te gustan más, que se caracterizan
por ti mismo, es decir, que no tiene nada que ver con mamá, que no tiene nada que ver con papá, con las personas con las que estudiaste, tus maestros, etcétera. Llega el momento donde uno se define y dice, ok, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me hace sentir bien? Y es ahí donde empieza la catarsis, donde empiezan un buen de cosas y llegan a ti y dicen, ¿por qué si me apasiona esto no lo puedo hacer? Ay, no, porque alguna vez alguien me dijo que yo no era suficiente, o porque alguna vez alguien me dijo que yo no era bueno para esto que yo siento que sí soy bueno, pero esta persona que era superior a mí, que era más grande que yo, me dijo que yo no era lo suficientemente bueno. Entonces, ¿qué tal si eso sí es real? Entonces, ¿dónde encuentras tú tu más grande miedo? Aquí con los ejemplos que yo te he brindado puedes notar que uno de mis más grandes miedos es no lograr superarme, ¿no? Inclusive ya si nos basamos en otras cosas de miedos en los cuales también se pueden identificar y de hecho que vi muy repetido por parte de ustedes es el miedo al qué va a pasar cuando muera o con la muerte en general. Este tema es algo muy interesante que de hecho en algún punto me gustaría hablar con ustedes por acá sobre el trascender porque el entender la muerte como una evolución también me ha dado muchísima paz, es algo que me ha ayudado a no sentir como esta incertidumbre terrible de qué miedo cuando yo muera o qué miedo cuando alguien amado muera. O sea, ya no me genera un miedo, evidentemente, por las emociones que tenemos en este plano terrenal, claramente que va a doler, claramente que tenemos ciertos apegos, pero al fin y al cabo ya no es algo que me genera ansiedad como me generaba antes. Entonces, tú identifica bien dónde nace tu miedo, ¿por qué lo sientes así? ¿De dónde viene? Muchas veces son por cosas que vemos, por cosas que no entendemos inclusive. Entonces hay que darle voz al miedo primero que nada para irlo desmenuzando, para irlo visibilizando, porque la mayor parte del tiempo, si se han dado cuenta, no le damos su espacio al miedo. ¿Por qué? Porque también nos han dicho que el tener miedo es algo que nos vuelve débiles, algo que nos vuelve vulnerables, por ende lo evitamos. ¿Por qué? Porque siempre hay que ser fuertes. ¿Por qué? Porque hay que ser valientes. Y la realidad es que no, también para mí fortaleza es darle esa luz a las cosas que me hacen sentir mal, para las cosas que también me dan esta sensación de que no puedo, porque también recuerden que está bien no poder todo el tiempo, está bien no sentirse bien todo el tiempo, es muy importante darle la validez a cada parte de nosotros, porque cuando no lo hacemos es cuando viene el caos y realmente es aquí de lo que queremos hablar. Una de las cosas que sí o sí trae el miedo que no es visibilizado, es decir, esta situación, esta circunstancia que no le damos su espacio en nuestro proceso, es el caos, la crisis o la catarsis, es decir, este momento donde ya es como la gota que derramó el vaso, la explosión, este momento donde ya no sabes cuáles son los pies ni la cabeza de la situación que estás experimentando de una manera consciente, porque realmente en el inconsciente sí tenemos ciertas situaciones que nos están generando la crisis, que básicamente es como el exterior y el interior en explosión que te están pidiendo que le prestes atención. Por ello empezamos primero con vamos a darle como pies y cabeza al miedo. Si todavía no lo identificas, pues probablemente en la crisis van a llegar muchas respuestas. Usualmente nosotros nos esperamos a estas crisis pues para comprenderlo mejor, porque no nos han enseñado a escuchar nuestro cuerpo, no nos han enseñado a escuchar las señales externas que pues tienen que ver con las circunstancias de la vida, ¿no? Cuando ya no estamos felices o en equilibrio con algo que puede ser, no sé, el trabajo, los estudios, nuestras relaciones personales, ¿no? Nos han enseñado a normalizar ciertas cosas que pueden llegar a ser violentas para nosotros en nuestra vida y simplemente lo vamos silenciando. Las cosas que nos generan malestar, decimos, bueno, está bien, para mí es más fácil estar así porque ya es algo que conozco, en vez de realmente dar un paso a algo desconocido que no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Entonces prefiero quedarme aquí y así hemos vivido muchos de nosotros por muchos años hasta que llega la bendita crisis, el bendito caos y nos dice, a ver, las cosas no están bien, por más que quieras forzar a que estén bien, hay que hacer algo para evolucionar, para crecer, porque acuérdense que a este plano, a este planeta Tierra, como seres espirituales que somos, venimos a evolucionar. Entonces todos tenemos ciertas misiones en la vida, ciertos aprendizajes que hay que escuchar para poder seguir avanzando en el sendero de esta vida. Un ejemplo que te quiero poner que siento yo que es uno de los más claros es lo que acabamos de vivir muy reciente, que es la pandemia. La pandemia fue una crisis mundial, fue un caos total que claramente vino a sentarnos como sociedad y a hacernos poner en orden nuestra vida. Para mí en lo personal la pandemia fue ese momento donde yo dije,
Creo que no soy solo un cuerpo físico, creo que tengo más cosas que hacer en esta vida más que dedicarme a lo que hago, que básicamente era estar en un cubículo 8 o 9 horas de mi vida y hacer las cosas como un robotcito. Y muchas de las personas a mi alrededor creo que lo empezaron a sentir así, ¿no? Y fue este momento de caos donde todos nos dimos cuenta que la vida que teníamos no era lo que realmente queríamos, porque además de eso empezamos a ver crisis en muchos aspectos. No solamente fue la enfermedad, sino la muerte en masa. O sea, fue algo impresionante que muchos también se van a lograr identificar, porque sé que habemos muchas personas que perdimos muchas cosas en la pandemia, no solamente trabajo, nuestro hogar, también se perdieron muchísimas vidas y en ese momento fue como demasiada información. Hagan de cuenta, yo lo veo así, como si hubiéramos estado dormidos por muchísimos años en esta vida y de pronto fue como un despierta. O sea, nos aventaron la luz del reflector en la cara y nos dijeron, oye, ¿qué has estado haciendo todos estos años en tu sueño profundo? Ya es hora de activarnos. No todas las personas lo vieron así, no todos todavía no lo han procesado de esa manera, cada quien a su tiempo, cada quien a su ritmo, depende mucho de las experiencias de cada quien, pero al final creo que ese ha sido el sentido de este tipo de experiencias tan grandes como fue la pandemia del 2020, que hasta la fecha es algo que nos sigue moviendo, que nos sigue enseñando, que nos sigue ayudando a seguir poniendo como las piezas en el lugar que tienen que ir. Hoy por hoy sigo viendo despertares de conciencia, despertares espirituales donde las personas ya no se quieren quedar como pensaban que se iban a quedar toda su vida, ¿no? Que era como un caminito ya formado y de pronto fue como de que, ok, ¿y qué pasa si de este caminito que yo ya tenía hecho me voy por acá y luego me voy por allá y luego hago esto y luego hago otro? O sea, como invitarnos a hacer las cosas no como con un orden, sino a permitirnos a ser desordenados también, que yo creo que eso también es súper importante para poder confrontar el miedo, que es soltar el control. Este es otro punto súper interesante que nos caracteriza mucho y que también tuvo que ver en la pandemia, porque como seres humanos siempre queremos tener el control de absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y con la pandemia lo que sucedió fue que nos dijeron, bueno, ustedes ya no pueden salir ni al cine, no pueden salir ni al súper, no pueden hacer sus necesidades básicas fuera de casa, lo único que pueden hacer es quedarse encerrados viendo cómo parece que es el fin del mundo allá afuera y eso es todo, fin. Y eso nos lo dicen después de una vida completamente casual y normal que estábamos viviendo, que no estaba pasando absolutamente nada y claramente todos empezamos a correr. Voy a ver si encuentro algún clip que pueda insertar porque literalmente fue como todo en llamas y todos corriendo alrededor con los papeles despegados porque realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando y no teníamos ni idea de cómo iba a suceder las cosas, cuándo iba a parar. Nos llenamos de tantas preguntas y eso claramente a nuestro ser controlador, que acuérdense, pues también el control tiene sus dualidades, pero en este caso, en el control donde queremos saber cómo, cuándo y a qué hora, nos dio por ahí. Entonces, claramente muchos de nosotros nos enfermamos, nos empezamos a sentir como nunca nos habíamos permitido sentir, porque acuérdense, retomando el miedo, hay muchas cosas que nosotros no visibilizamos, pero muy en el interior ya lo sentimos, entonces no le damos ahí su luz, ahí lo dejamos pasar y en la pandemia nos vimos forzados a verlo, a sentirlo, a también ponerlo frente de nosotros. Es como si nos hubieran puesto frente a un espejo y decirnos todas las cosas que no queríamos oír. Y pues bueno, así fue en el caso de la pandemia. De hecho, pues todos lo vivimos desde nuestra propia realidad en diferentes circunstancias. Claramente aquí tampoco se trata de comparar procesos ni sufrimientos, porque recordemos que todos vivimos cosas muy diferentes, algunos coincidimos, otros no tanto, pero aquí no se trata de invalidar las experiencias de nadie, al contrario, quiero que visibilicemos todo lo que hayan sentido y lo que hayan vivido, porque así como este momento catártico para muchos, han existido más situaciones que claramente nos han hecho así, o sea, lo mismo que les decía hace rato, el reflector en la cara que nos dice las cosas no tienen por qué continuar así. Y créanme que todo, si tú empiezas a verle el para qué, vas a obtener aún más respuestas. Y es que lo que estoy próximamente a decirles puede que sea algo polémico y algo que no todos vamos a comprender igual, y yo también lo puedo entender porque claramente esto es algo que todos lo vamos a vivir en nuestro momento, a nuestro tiempo. Esto es algo que ya lo he platicado mucho en terapia, que lo he platicado con muchos de mis maestros de vida, que lo he acompañado porque yo por muchos años de amistades fui víctima de la vida. O sea, yo decía, todo lo que me está pasando es porque claramente le caigo pésimo a la vida, al universo, a Dios, a como lo quieran ver, y pues no me quiere.
Entonces yo me compré este papel pues de víctima, de sufrir. De hecho, hasta inclusive yo decía, para mí es más fácil estar en este papel de sufrimiento, en este papel de todo lo malo me pasa a mí, porque hacer cosas para salir de eso es mucho más difícil que quedarme en esta zona donde estoy. Pero les vuelvo a decir, yo salir de este momento donde todo me dolía y de todo me pasaba y de todo me enfermaba y todo lo malo me pasaba a mí, me costó realmente un esfuerzo de darme la oportunidad de entender no solo los porqués, sino los para qué me están pasando ciertas cosas. Aquí también me gustaría que te pongas a analizar, además de la pandemia, qué momento catártico has vivido en tu vida. Algunas de ustedes, muy lindas y muy amables y muy amorosas, me compartieron sus experiencias. Leí de todo, o sea, de verdad me compartieron sus procesos personales donde tuvieron problemas de salud muy graves, donde perdieron familiares que ni en su cabeza les pasaba que iban a fallecer, donde tuvieron accidentes realmente también graves que no sabían qué les iba a pasar. Y ese tipo de situaciones que ustedes me compartieron me hizo sentir como muy acompañada, porque a pesar de que hemos sentido cosas muy fuertes y que hemos sufrido, creo que somos muchas las personas que estamos en búsqueda de sentirnos mejor y que estamos tratando de comprender que hay ciertas cosas en la vida que claramente duelen, que claramente vivimos un duelo, porque la mayor parte de las cosas que duelen son algunas pérdidas, pues puede ser porque la persona trasciende o porque terminas una relación o porque estás viviendo algún tipo de desapego con tu familia. O sea, claro que duele, porque les vuelvo a decir, como en el inicio, nos han enseñado a tener estas emociones, ¿no? De apego que no todo el tiempo son muy sanas. Entonces es un proceso que tenemos que comprender, que tenemos que empatizar con nosotros mismos, que tenemos que sentarnos y decir, a ver, güey, pues también el sufrimiento es válido y es necesario. O sea, para poder salir de esta zona de miedo, de esta zona catártica, es súper importante sentir todo lo que se tenga que sentir, porque una vez que lo sientes, una vez que caes a ese vacío, en ese mismo vacío puedes reflexionar muchas cosas. Y claramente esto también es una señal para ti, Amix, que si tú te sientes en esa posición, recuerdes que no estás solo, que para bien o para no muy bien hay muchas personas allá afuera que lo hemos vivido en distintas realidades, pero que estamos dispuestos a escucharte, a acompañarte, que sé que puede ser muy doloroso, pero créeme que una vez que lo compartas y lo externes y se lo cuentes a alguien, vas a encontrar mucha escucha. A lo mejor no te sientes segura con personas cercanas a ti, pero recuerda que existen plataformas como estas donde sí te queremos escuchar, donde sí te queremos leer y te queremos acompañar porque te entendemos. Básicamente aquí lo que no quiero es que ni tú ni yo romanticemos el miedo tampoco, o sea, que digas, ay, qué padre, una experiencia fatalista, una experiencia terrible, vamos a hacerlo una oportunidad, yay, no. Al contrario, lo que quiero es que te des la oportunidad hoy, después de que estamos platicando de este tema, que si empiezas a sentir miedo, si empiezas a sentir que viene una crisis por una situación que se sale de tus manos, por ejemplo, que tiene que ver, no sé, con la pérdida de un familiar muy amado que realmente no lo logras entender. No te estoy invitando a que digas, ay, qué padre, murió alguien, ya es un aprendizaje más en mi vida. No, amistad, aquí lo que quiero que entiendas es que parte de esas experiencias, claro que vienen con un gran aprendizaje, sí, pero es súper importante entender el mensaje detrás de lo que nos están queriendo decir con lo que acaba de surgir. Yo te lo puedo decir porque cuando viví la primer pérdida más, como más contundente en mi vida, que fue para mí muy impresionante porque yo siempre le tuve mucho miedo a la muerte, harto miedo. Entonces, a mi alrededor yo veía muertes, pero no eran cercanas a mí. Entonces, yo nunca lo había sentido como una crisis. Entonces, cuando se acerca la muerte a mí y me hace entender también que yo me voy a morir algún día y que mi mamá se va a morir algún día y que mi hermano se va a morir algún día y que todos nos vamos a morir algún día, pues eso me hizo sentir muchas cosas y entre ello me hizo sentir mucho terror a lo desconocido. Entonces en ese momento empezaron las crisis más grandes de ansiedad de mi vida. Empecé a sentir que todo lo que me pasaba era porque yo ya me iba a morir, a pesar de que yo tenía como unos 16 años. Y todo este tiempo o todos esos años yo vivía muy temerosa a
a vivir básicamente. ¿Por qué? Porque si salía, ¿qué tal si me pasaba algo? Si me accidentaba, si a alguien a mi alrededor le pasaba algo, se enfermaba y se moría. Luego de eso yo me enfermé muy grave, me diagnosticaron un tumor, me dijeron que podía ser cáncer. Entonces ahí imagínense, yo con la ansiedad, con el miedo a morir, yo dije, no, ya estuvo, que aquí me morí. Pero claramente, amixes, mi aprendizaje que yo noté a lo largo de los años fue que, número uno, en mi vida yo me había preocupado por mi salud. Yo sé que yo era una joven adolescente, pero era algo que yo ni siquiera tenía consciente. O sea, yo no era así como de que el cuerpo enferma. O sea, yo decía, mi cuerpo existe ya. Claramente eso lo va aprendiendo cada uno de nosotros conforme va experimentando ciertas cosas. En este caso a mí me tocó esa edad. Estoy segura que niños más chiquitos que sufren de enfermedades lo entienden antes. Otras personas lo entienden un poquito después, a otra edad. En este caso a mí me tocó a los 16 años hacer conciencia de la gran importancia de atender nuestra salud, de atender nuestras emociones, de no evadir, de no dejar pasar por miedo a qué tal si me dicen algo malo, porque muchas veces uno no asiste al médico porque no, es que qué tal si me dicen que tengo algo muy malo y me va a pasar algo malo, y lo dejas, e inclusive puede llegar a ser incongruente, ¿no? Porque dices, ok, tienes miedo de que te pase algo malo, pero no vas al doctor por miedo a que te digan que pasa algo malo, porque evidentemente ahí hay un miedo que no hemos visibilizado, que puede venir pues de algunas experiencias pasadas con algún familiar que enfermó, porque nos dan miedo a los hospitales, porque no nos gustan los doctores, porque no nos gusta la medicina. O sea, pueden ser muchísimas cosas que no le damos atención y lo dejamos pasar, y ya cuando llega el momento donde realmente nos enfermamos, ahí decimos, ay, hubiera hecho algo antes, ¿no? En mi caso fue así, donde a mí me hubiera encantado poder expresar cómo me sentía, que yo sufría de unos cólicos tremendos, vomitaba cada que llegaba la menstruación, me ponía muy mal, pues ya llegó el momento donde mi vida corre peligro, donde me dicen, y es que si no te operamos ya, aquí quedas, ¿no? Entonces es ese momento donde a mí me caen en cuenta pues tantas cosas, ¿no? Sobre mi vida personal, sobre mi relación con mis papás, porque pues yo no les tenía la confianza de decirles, oigan, me duele la panza, ¿no? O sea, eran como cosas que uno podría ver como básicas, pero realmente hay un mensaje ahí atrás del por qué no te sientes cómodo de compartir cómo te sientes, ¿no? Así que recapitulando, en pocas palabras, amixes, para poder llegar al punto donde tú vas a ver el miedo ya como una oportunidad de transformarte, de evolucionar, de crecer en el proceso espiritual y todo lo que nos encanta en este espacio, he entendido yo que es súper importante darle la luz necesaria a la oscuridad. Es decir, darle su lugar a la sombra, al proceso de dolor, al proceso que nos han enseñado a evitar, a evadir porque nos genera incomodidad. Una vez que tú reconoces, afrontas, te pones de frente, como te dije, al espejo y ves qué emociones te genera lo que tú estés viviendo, que te vuelvo a repetir, toda circunstancia que te genere dolor es válida porque hay un mensaje detrás que tú tienes que atender. Una vez que tú hagas ese trabajo, vas a empezar a desmenuzar y a comprender y te van a empezar a llegar los mensajes y la información que tú necesitas para poder seguir creciendo y evolucionando. Aquí es importante que tú reconozcas, porque si no es ahí donde vienen los patrones, donde vienen las experiencias repetitivas, que tú te empiezas a preguntar por qué me pasa esto tan constante, por qué me vuelve a pasar esto a mí, por qué si lo acabo de vivir otra vez, shalala. Entonces ahí hay una situación que no estamos viendo, que no estamos reconociendo, que no estamos atendiendo. Y tampoco podemos esperar a hacerlo consciente de la noche a la mañana. Recordemos y recalquemos que cada uno de nosotros tenemos un camino muy distinto, experiencias muy diferentes, y lo que para mí pudo ser 3, 4 años, para otra persona va a ser 1 año, para otra persona va a ser 10 años. Y aquí también pues hay que tener mucho cuidado con el autosabotaje y la comparación, porque aquí tampoco se trata de quién es más consciente que el otro, quién es más espiritual que el otro. La espiritualidad para mí es conectar conmigo mismo y también aprender a ser paciente con mi camino, porque cuando nos dicen paciencia nos fijamos en el exterior, pero realmente con quien tenemos que ser pacientes y aprender a hacerlo es con nosotros mismos, porque si no empezamos con estas sensaciones de las cuales ya te comenté, que pues te comparas, te enojas, te frustras, te detienes, y este autosabotaje constante, el cual ya muchos de nosotros conocemos, que nos detiene a dar siguientes pasos o poder superar algún tipo de situación catártica en la vida. Otro tema que vamos a estar hablando por acá, que no sé si ya se estrenó o se va a estrenar, pero de todos modos lo vamos a hablar, es sobre el ego. El ego también tiene mucho que ver en cuestión de los miedos, así que quiero que
bueno, todo es como una cadenita en esta nueva temporada. En sí quiero que una herramienta te lleve a otra y así sucesivamente, pero básicamente también entendiendo y sabiendo escuchar a tu ego y entendiendo las caras del ego, vas a poder comprender muchos porqués. Y para cerrar ya este episodio, me gustaría dejarte esta última reflexión que tiene que ver con la oportunidad. Cuando yo te hablo de que el miedo, el caos, la crisis se puede volver una oportunidad de transformarnos, la transformación no siempre viene en una presentación agradable. Todo depende de perspectiva, pero usualmente nos llega a incomodar porque son cosas que realmente no nos gusta sentir. La oportunidad puede venir en el fin de una relación, la oportunidad puede venir en el fin de un trabajo, en una situación que tú no te esperabas y que no sabes qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, si tú te permites aceptar esa oportunidad en algo desconocido, vas a poder obtener las respuestas que tanto has estado esperando. Espero realmente que este tema te haya interesado. Me encantaría poderte seguir leyendo. Yo sé que es un tema extenso, es un tema de perspectivas. Aquí quise como meter un poquito de todo lo que abarca el miedo, según las experiencias que ustedes me compartieron, porque la verdad, pues es importante, ¿no? A veces nos encerramos en el yo, pero creo que muchos de nosotros tenemos muchas ganas de hablar, de compartir nuestros miedos, nuestras crisis, porque al expresarlo vamos a poder conectar con muchísimas personas y eso es algo que yo he encontrado en este espacio. He encontrado muchísimo acompañamiento, muchísima escucha. Definitivamente todos esos años donde me sentí sola, en este espacio me siento tan acompañada, tan escuchada, tan visibilizada y es importante que no sintamos que estamos solitos en este mundo. Porque vaya que sí se siente a veces por la falta de comunicación en general como sociedad, pero ya lo estamos haciendo, ya cada vez son más los espacios donde estamos tratando de ser los más transparentes posibles, donde estamos hablando de más temas que incomodan, de más temas reales, porque pues la verdad es que todos vivimos cosas que nos callamos pues por miedo al qué pasará o al juzgarnos o al no querer mostrar esa realidad porque nos van a vulnerar o nos van a criticar. Y la neta es que todos lo vivimos, todos lo experimentamos a diferentes grados, a diferentes realidades, pero todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido de la manera en la que lo compartimos el día de hoy. Pero bueno, amistades, espero que la información que te compartí el día de hoy te haya nutrido, que te acompañe a lo largo de tu vida, de tu proceso, que entiendas que no tienes que acelerar nada, que es súper importante para llegar a un punto de conciencia donde vas a ver el miedo como una transformación. Es importantísimo darle su prioridad a las emociones terrenales y a observar. Acuérdate que ya tenemos un episodio donde hablamos de cómo puedes convertirte en co-creador siendo más observador de tu vida, de lo que está ocurriendo allá afuera, de lo que está ocurriendo acá adentro. Y con el episodio del ego y los demás episodios que van a venir por acá, sé que te va a nutrir muchísimo y te va a dar como una liga, como una herramienta continua para que lo puedas aplicar en tu día con día. Por mientras te doy las gracias por estar aquí, por acompañarme un día más en Consciente Inconsciente. Ya sabes que aquí te dejo todas mis redes sociales y quiero que estés muy al pendiente porque próximamente vamos a inaugurar nuevamente la sección de El Buzón de Experiencias. En este buzón yo voy a abrir un tema, ya sea la semana, al mes, vamos a ver cómo va a ir fluyendo, pero el fin de este buzón de experiencias es que con el tema que pongamos, tú me cuentes lo que desees, lo que requieras. Como te lo dije en este episodio, requerimos ser escuchados y requerimos sentir que merecemos ser escuchados y yo te quiero brindar ese pedacito. Bien me han dicho en terapia que este espacio para mí es algo que yo siempre he querido y lo quiero poner aquí porque así como yo te lo doy a ti, tú me lo das a mí y eso siempre te lo voy a agradecer. Así que por favor estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de esta dinámica nueva que yo quiero abrir y compartir con ustedes porque estoy segura que nos vamos a nutrir muchísimo, que nos vamos a sentir muchísimo más acompañadas. De hecho, este espacio le he querido dar ese enfoque de red de apoyo a mis posibilidades, a sus posibilidades también y ya paso a paso iremos creciendo, iremos implementando más cosas, pero realmente mi fin es poder lograr que ustedes se sientan parte de, que no solo queden hablar de cosas al aire, que realmente nos podamos nutrir, que realmente nos podamos acompañar, que no nos sintamos solos, a pesar de que sé que pues a veces también es necesario, ¿no? La soledad, vivir la soledad, pero vaya,
no sentir que no merecemos ser acompañados, ser amados, ser escuchados, pues yo te lo quiero brindar, te quiero brindar este acompañamiento y pues sabes que estoy muy agradecida de que estés aquí un día más. Ya nos veremos la semana que viene con un episodio nuevo. Espero que estés muy bien, sabes que hoy siempre te mando muchísima luz, te quiero mucho y estate muy al tanto de lo que se viene en este espacio de Consciente Inconsciente. Que estés muy bien, amigos, cuídate mucho, adiós.